Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Donde Dios llora. Hoy vamos a hablar de otro país africano, de Mozambique. Después de su independencia de Portugal, en el año 1977, fue escenario de una guerra civil que duró hasta el 1992. Han pasado más de 20 años de paz, pero la inestabilidad política ha resurgido en los últimos años. Una cuarta parte de los 21 millones de habitantes de Mozambique se considera católicos, mientras que el 18% dicen ser agnósticos. El país se ha convertido últimamente en un imán poderoso para los grupos evangélicos misioneros, especialmente llegados de Brasil. De todo esto y para contarnos más sobre la situación actual en Mozambique, es un placer para mí contar de nuevo con la presencia de Javier Fariñas, periodista y autor que ya estuvo hace unas semanas en el programa hablándonos de la realidad de Ruanda. Hoy, Javier, vamos pues con Mozambique. Vamos con Mozambique, muchas gracias por invitarme de nuevo a estar aquí. Estuviste en uno de tus viajes con la revista Mundo Negro, una revista de los comboyanos, de la congregación de los comboyanos, visitando este país. Hemos dicho una guerra civil de 1977 a 1992. ¿Se ve todavía secuelas de la guerra en este país? Sí, no tanto físicas, porque bueno, pues han pasado años, aunque evidentemente pues todavía ves pues algún edificio destruido, alguna cosa, que sí que en lo físico la percepción no es demasiado de lo que aconteció, pero la guerra fue tan larga y tan dolorosa, fue una de las grandes guerras africanas, una de los muchos conflictos que hubo después de las independencias, y evidentemente pues una guerra así, tan larga, tan dura, tan cruenta, que dejó al país prácticamente a la cola de los países de desarrollo en todo el mundo. Cuando terminó la guerra me parece que Mozambique era, según esas tablas de desarrollo, era el último país en todo el planeta. Evidentemente las secuelas son evidentes. En cuanto al nivel de desarrollo, porque no ha podido recuperar todavía un ritmo normal, aunque el país va creciendo, pero sobre todo secuelas en lo personal. Fueron demasiadas víctimas, fueron demasiados desplazados, fueron demasiadas heridas, y luego también la forma de reconstruir el país. Desde que se obtuvo la independencia, el Frelimo, el partido que actualmente preside Filipe Nyusi, es el país que ha estado en el poder. Entonces no ha habido una alternancia política, no ha habido una alternancia ni una presencia de otros partidos. El principal líder de la oposición, Alfonso Dhlakama, está recluido en la selva de Gorongosa. O sea, pensemos en cualquier país donde la democracia esté medianamente o bien asentada, entonces pensemos que en el principal líder de la oposición, que esté furtivo, perdido en una selva porque tiene miedo a aparecer en escena y que le maten, como ya ha pasado, ya han intentado. Entonces, bueno, las heridas son todavía reales, las heridas son importantes y el camino por recorrer todavía es mucho. Antes de hablar de la actualidad, que sigue siendo desgraciadamente inestable, hablemos de ese proceso de paz, porque también la paz fue duramente conseguida. Hay que decir que no fue una paz, creo que se trabajó muchísimo en el proceso de paz. Quizá lo sabemos más especialmente porque la Iglesia Católica estuvo muy implicada en ese proceso de paz. La Iglesia estuvo implicada fundamentalmente, aparte de actores individuales. Yo creo que allí donde hay un sacerdote, una religiosa o un laico comprometido, o sea, no solo pensemos en la Iglesia como el obispo y los sacerdotes, que sí que allí donde hay Iglesia se trabaja de forma solapada para conseguir la paz, pero sí que hubo un movimiento, un grupo que es la Comunidad de San Egidio, que tuvo un papel fundamental. Y además con Mozambique, quizá Angola y Mozambique fueron de los primeros países donde la labor de la Comunidad de San Egidio fue, vamos a decirlo así, exitosa en cuanto a la clave de que se lograron los objetivos en la intermediación de la Comunidad de San Egidio. Fue clave para que la paz se alcanzara en este país. Quizá brevemente, Javier, no sé si todo el mundo conoce la Comunidad de San Egidio. Aquí en Europa se conoce porque ha jugado papel importante en muchos conflictos bélicos internacionales, pero quizá para aquellos que todavía no han escuchado la palabra Comunidad de San Egidio, brevemente, porque obviamente no es el tema, pero ¿nos puedes explicar dónde nació? Bueno, yo no soy un experto en la Comunidad de San Egidio, pero sí que es una comunidad que nace en Italia, formada por laicos profesionales. Cada uno desempeña su profesión, tiene su trabajo, viven en comunidad o forman comunidades y están en lugares donde una presencia de intermediación, de atención, de cuidado,
en campos muy diversos. Hay veces que son seropositivos, hay veces que son sitios donde hay delincuencia, hay lugares donde se necesita trabajar por la paz. Hay veces que debido al éxito o al trabajo fructífero que ha desarrollado la comunidad de San Egidio en intermediación, como en Mozambique, se le llama la ONU de la Iglesia o las Naciones Unidas, ¿no?, por esa labor de intermediación, y quizá salió mucho a relucir su papel y su labor cuando empezó a intermediar en conflictos como estos. Al final se llega a esa paz que se firmó además en Roma, es decir, que también el lugar también es emblemático. Yo creo que el arzobispo de Maputo estuvo también muy implicado en esta paz. Sí, al final la Iglesia fue la que tomó el protagonismo. Hablábamos de San Egidio, pero no fueron pocos los actores eclesiales que tomaron parte. Igual que actualmente en las labores de intermediación, la Iglesia Católica, a través del nuncio, a través del obispo auxiliar de Maputo, también tiene un papel predominante. Entonces, en definitiva, fue la Iglesia la que optó con sus distintos actores por intentar trabajar la paz. Una paz que se logró con una diplomacia de la escucha, que yo creo que es a lo mejor el ejemplo que tenemos que tomar en tantos lugares. San Egidio, el arzobispo de Maputo y aquellos que formaron parte de aquellos diálogos que fueron muy difíciles, que fueron muy largos, que fueron muy complicados, porque las posturas estaban muy enfrentadas, prestaron y pusieron oído a lo que cada uno tenía que decir. O sea, al final, cuando dialogamos, cuando debatimos o cuando negociamos, más que escuchar al otro para ver sus razones, le escuchamos para preparar nuestra respuesta. Entonces, esa diplomacia de San Egidio, como se la llama, esas Naciones Unidas de San Egidio, pues se pusieron el oído a la escucha de lo que Frelimo y Renamo tenían que decir, cuáles eran sus inquietudes, y al final llegaron a un acuerdo, de esos acuerdos de paz, firmados felizmente en Roma, y que, bueno, pues trajeron una paz que en los últimos tiempos, pues es verdad que está ahí un poco puesta en entredicho. Claro, vamos a ver un poquito más. Hemos hablado de la Frelimo, que es el Frente de Liberación Mozambiqueña, y el gran partido de la oposición era siempre el Renamo. El Renamo, que la resistencia nacional mozambiqueña. Desde entonces estos dos partidos siguen existiendo, pero como decías, uno totalmente relegado a los márgenes de la vida política, a los márgenes de la vida política del país. Y a veces una época de cierta paz, pero desde el 2013, si no me equivoco, la inestabilidad está volviendo un poquito más fuerte, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poquito, aunque no sabemos lo que va a pasar en el futuro, siempre estamos no se sabe lo que puede pasar? Pero sí es verdad que Mozambique es de esos países que siempre tienen la sospecha de que en cualquier momento se pueden incendiar. ¿Por qué? Pues porque hay una parte importante no de la vida política, sino de la sociedad, porque al final la gente es frelimista o es renamista, son seguidores de Frelimo o son seguidores de Renamo. Empieza a haber algunos partidos, el Movimiento Democrático de Mozambique, que empieza a tener muchos adeptos, que empieza a tener una nueva forma de presentarse en el escenario público, que empieza a tener adeptos, que empieza a hablar con otro discurso, porque el discurso de Frelimo en el poder y de Renamo en la oposición es un discurso muy beligerante y muy frentista. Están, a pesar de los acuerdos de paz, con el paso del tiempo, es verdad que la paz pues trae unas esperanzas a Mozambique, pero al final Frelimo no suelta el poder. Al final Renamo no logra alcanzarlo, a pesar de que hay severas sospechas de que en algunas elecciones ha habido pucherazo, tongo o fraude electoral directamente. Entonces, bueno, pues a pesar de eso, los dos partidos, uno no quiere soltar el poder y el otro quiere alcanzarlo a toda costa. Y eso mantiene en una fuerte inestabilidad al país, sobre todo porque hay un enclave céntrico, que es la selva de Gorongosa, donde supuestamente está el líder de Renamo, Alfonso da Clama, vive en la selva. Entonces, por ahí, por la selva de Gorongosa, pasa la carretera que une el norte con el sur del país. Entonces, cada vez que Renamo endurece posiciones, cada vez que a Renamo se le ataca, cada vez que asaltan alguno de sus cuarteles, cada vez que ocurre algo, Renamo corta la carretera y divide literalmente el país. Entonces, el país es muy fácil de convertirlo en inestable, porque Renamo está en un lugar en clave para poder dividir el país y separar la capital, Maputo, del resto. Entonces, el país vive en una inestabilidad que es casi permanente en los últimos años. Creo que no muchas veces se ve que la influencia extranjera en África ha sido siempre muy importante y muy desestabilizante, tanto en la época de las colonias primero, pero en las guerras de la independencia muchas potencias extranjeras jugaron papeles
muy feos, por decirlo de alguna manera. Tanto Rusia como USA, Estados Unidos, estaban también jugando su guerra fría en el tablero de África. Hoy en día es el papel quizá menos político, o exteriormente menos una influencia política, pero sí económica. ¿Cómo es la influencia de las potencias extranjeras hoy en Mozambique? Como pequeño apunte nada más, en Mozambique Frelimo se adhirió digamos, al bloque comunista, a la antigua Unión Soviética, y desde tiempos inmemoriales, por ejemplo, un país como Cuba, ahora pues hace relativamente poco tiempo de actualidad por la muerte de Fidel Castro, pues enviaba misiones, incluso tropas cubanas participaron en los conflictos mozambiqueños, ¿no? Bueno, pues cuando estuvimos allí, en un viaje de Maputo a Nampula, nos encontramos una comitiva de 8 médicos de Cienfuegos que estaban llevando allí. O sea, todavía digamos que hay una cooperación, de alguna manera ya no es, evidentemente no son los tiempos de la Guerra Fría, pero sí. Ahora la influencia es mucho más económica y viene mucho más por parte de multinacionales y de países. O sea, actualmente no es que no se pueda menospreciar, es que es muy evidente la influencia de China en el país. Buena parte en el país, en Mozambique, como en el resto del continente, ¿eh? O sea, que no pensemos que esto es un fenómeno. ¿Por qué Mozambique? No, porque ocurre en todo el continente africano. No son pocos los analistas a nivel internacional que dicen que el empate técnico por la supremacía mundial que existe actualmente entre Estados Unidos y China se desempatará o se tirarán los penaltis en África. O sea, no son pocos los que dicen que la influencia de Estados Unidos y de China en el continente africano será la que determine cuál es la gran superpotencia mundial. Y ahí China ha entrado en el continente y en Mozambique, por supuesto, como un elefante en una tienda de antigüedades. O sea, ¿por qué? Pues porque a China los derechos humanos le importan poco. Los derechos de los trabajadores le importan poco. Si obtiene lícita o no, lícitamente no, prefiero decir moral o inmoralmente los recursos, le importa muy poco. Si los contratos son en competencia leal o desleal, le importa poco. China ha entrado en África con ganas de hacer mercado, de obtener recursos y de favorecer el crecimiento de la economía. Entonces los recursos se los está llevando masivamente. En Mozambique parece ser que el deseo de China es la madera, las maderas preciosas, y luego la construcción de infraestructuras, puentes, carreteras, estadios. Todas las grandes infraestructuras mozambiqueñas tienen el sello Made in China. Pero esta explotación también trata la riqueza, dijéramos, de los recursos de petróleo, gas, titanio, creo que también existe en Mozambique. ¿Se trata bien de la explotación o esta está en manos de otras influencias extranjeras? Bueno, no solo China está. Quiere decir que no solo hay que decir que China es la única exportadora. Por ejemplo, ahora se han encontrado grandes bolsas de gas en el Índico, unas bolsas que se van a empezar a explotar en los próximos años, y una de las grandes compañías que va a explotar ese gas es italiana, por ejemplo. Luego hay una gran mina de carbón de una buenísima calidad, mina a cielo abierto, por lo cual la extracción es mucho más fácil. En Tete, en el noroeste del país, ahí es una empresa brasileña, la Vale, la que lo está explotando, con muy poco cuidado de la repercusión que eso pueda tener. Medioambiental y de sanidad y seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, encontramos una ciudad en Nampula por la que pasa el tren. Un tren, imagínense los telespectadores de este programa, un tren de 120 vagones, 2 locomotoras, 60 vagones, 2 locomotoras, 60 vagones, por tanto 124 locomotoras, un convoy de 124 vagones, cada vagón con 63 toneladas de carbón, 63 por 120, multipliquen 7.000 y pico toneladas de carbón cada viaje, y la previsión es que entre 2017 y 2018 pase un tren de Tete a Nacala, al mar, cada 20 minutos. O sea, 7.000 y pico toneladas de carbón cada 20 minutos del corazón de las entrañas de Mozambique a un puerto para exportar. Y si el tren pasa cada 20 minutos atravesando poblaciones, significa que hay ruido, significa que el carbón que no va tapado pues puede provocar enfermedades, puede provocar infinidad de atropellos, un montón de niños mueren, no digo a diario, pero casi a diario, porque el tren se los lleva por delante. Entonces eso, bueno, pues esas son las heridas que dejan las grandes multinacionales y las potencias internacionales.
Y además la gran pregunta es por qué Mozambique sigue siendo un país dañado por la pobreza. Más de la mitad del país, 50% de los mozambiqueños viven con menos de $1 al día y muchísimos tienen que seguir viviendo de la agricultura porque no tienen ningún acceso a otro medio de vida. Yo diría que esas estadísticas quizá incluso puedan ser erróneas. O sea, erróneas pueden ser positivas, o sea, pueden estar falseando positivamente la realidad. O sea, hay situaciones, hemos recibido testimonios y datos de gente que conoce, sobre todo trabajadores en el ámbito rural, que pueden estar cobrando al año 120, 130 dólares al año. Entonces, y luego la diferencia que hay, por ejemplo, entre Maputo, la capital, claro, el país es que es muy alargado. La gente que vea el mapa ve la diferencia entre Maputo y el norte del país, son miles de kilómetros de costa. O sea, Maputo es, con todos sus déficits y todo lo que queramos, pero es una gran ciudad. El resto del país no es Maputo. O sea, el resto del país no tiene nada que ver con lo que pasa en Maputo. Como se dice en los pueblos, no se enteran de la mitad de lo que ocurre en el país. Entonces, hay hambruna, hay gente que muere de hambre en Mozambique. Un país que tiene, o sea, por ejemplo, los árboles de mango, hay mangos por todas partes, árboles de mango por todas partes del país. Hay gente que solo come mango, lo que provoca una severísima desnutrición. O sea, hay un hospital psiquiátrico en todo el país. Los niveles, o sea, cuesta arrancar desde la última posición que dejó la guerra civil. O sea, la guerra civil dejó al país a la cola del pelotón. Y de la cola del pelotón no ha salido, a pesar de tener una infinitos recursos, cuya explotación, si fuera legítima y moral, redundaría en beneficio de la población. Pero al final la gente, esto es como el tren, física y metafóricamente. O sea, la gente ve pasar las riquezas por delante de sus narices, pero las riquezas llegan al mar y se van a otro sitio. La Iglesia Católica ha sacado varios discursos muy fuertes también contra el gobierno, y uno de los puntos era también la corrupción, o sea, el hecho de que están construyendo infraestructuras, gastando y tirando dinero mientras la población no tiene para vivir. ¿Una carretera es necesaria? Sí, evidentemente. ¿Un estadio de fútbol es necesario? Bueno, diremos que depende. ¿Un malecón precioso en Maputo es necesario? Depende. ¿Qué infraestructuras? O sea, yo hago estas preguntas, que quizás son retóricas. Claro, a todo el mundo nos gusta tener nuestra ciudad bien arreglada, bonita y funcional. Pero una pregunta que uno ve que recorre un poco el país, yo he recorrido algunos puntos, que sí que yo no soy un experto en Mozambique, ni mucho menos, pero uno ve que hay grandes carreteras, grandes avenidas con poco tráfico, un estadio olímpico fabuloso, pero a las afueras de la ciudad que yo no sé para qué sirve, y muy poquita infraestructura en colegios y en hospitales. Entonces yo digo, ¿están creándose infraestructuras? Sí, pero depende. Buena parte de los hospitales están implementados o por ONGs o por congregaciones religiosas. O sea, por ejemplo, conocimos cerca de Nampula un hospital donde hay una misionera comboniana, la hermana María Pedrón, con una historia, ojalá algún día la pudiera traer aquí a este espacio, eso sí sería un historión, ¿no? Entonces, el empeño de esta buena hermana, de la hermana María Pedrón, ha hecho posible que buena parte del hospital donde esté como está. ¿Pero por qué? Porque se ha tenido que pelear con organizaciones caritativas de toda Europa y de quién sabe de dónde, para que eso esté así. O sea, la hermana María Pedrón se ha tenido que desgastar, aparte del trabajo ingente que tiene que hacer, para que la gente pueda tener una atención que de otra manera no tendrían. Entonces, pues a lo mejor dices, pues chico, a lo mejor el estadio de fútbol, siendo, entre comillas, necesario, siendo bueno, que será bueno, por supuesto, pero a lo mejor ese dinero en hospitales, o en atención sanitaria, o en cuidar que la malaria no sea endémica, o en cuidar que el SIDA no sea endémico, o en cuidar que la gente coma. O que aprendan a leer, porque creo que el 50% hay una tasa de analfabetismo impresionante. A ver, se nos está acabando el tiempo y quería también tocar este tema en la religión en Mozambique. Un mapa quizá bastante colorido, ¿no? Casi 50% son casi cristianos, pero de ellos la mitad casi protestantes católicos, porque los protestantes están creciendo mucho por las sectas evangélicas. Segundo, el número de agnósticos es bastante... Agnósticos, no de religión natural, sino de gente que se proclama, lo cual para África, normalmente un país muy unido a una religión, a cualquiera, aunque sea naturalista, es raro. Y la tercera pregunta, te las pongo todas en la misma.
el número de musulmanes, que también está creciendo mucho, ya llegan casi al 20%, y creo que además es un islamismo que está promovido por fuera y por tanto no tan pacífico como suele ser el musulmán normal africano. Yo no hablo de datos porque es que hablar de estadísticas en África es muy complicado, porque lo primero, no hay censos muy fiables, la población crece rapidísimamente, entonces yo no hablaría de datos, sino de mi percepción personal. Y entonces, si me equivoco yo solo, no meto a nadie, ¿no? Bueno, yo el dato de los agnósticos le pongo muy en duda, porque es muy extraño que el africano no crea en algo. O sea, que sí que la naturaleza del pueblo africano es creyente, con su religión tradicional, su religión ancestral, su dios del barro, su dios del baobab, lo que sea, pero que no crea en algo es extraño. Quizá a lo mejor la influencia de ese marxismo-leninismo implantado por Frelimo al principio, que luego lo abandonó, puede incidir, pero no creo que tanto. Y lo que sí es real, la presencia del Islam, muy creciente y según parece indicar, con un crecimiento de las mezquitas, construcción de nuevas mezquitas, parece ser, según nos dicen todas las voces allí, financiado por Arabia Saudí, por los países del Golfo o del entorno. En relación a las sectas o comunidades pseudo-cristianas, o se apellidan cristianas, o yo no sé cómo, es muy colorido, muy frecuente y con el mismo patrón que en muchos lugares del continente americano, financiadas por países de fuera, con dinero, con métodos poco claros y con unas técnicas que al final lo que hacen es engañar y confundir a la gente. Ahí la Iglesia tiene un gran reto, que es ofrecer la verdad, que es trabajar con la gente con una atención sociocaritativa que ofrece como nadie y presentar a Jesucristo de las más variadas formas, pero que evidentemente es un reto, que están creciendo, y en países donde la población vive muy empobrecida, estos grupos que vienen con dinero captan de forma muy fácil a la gente a través de engaños en la mayoría de las ocasiones. Y quizá yo he escuchado que la iglesia de Mozambique es una iglesia la iglesia católica me refiero, muy pobre. Incluso nos dicen muchas veces que un grave problema es que los sacerdotes tienen que trabajar con un trabajo normal, civil, para poder sobrevivir. Iba a decir, no es un conflicto, pero sí que hay un debate muy intenso en la iglesia mozambiqueña, porque muchos sacerdotes diocesanos, mozambiqueños, tienen que trabajar o como profesores, al final son funcionarios, son sacerdotes y son funcionarios. Entonces, tienen que trabajar porque necesitan vivir y necesitan comer, que los sacerdotes también comen y también tienen sus necesidades y también tienen su coche para desplazarse. Entonces, en muchas ocasiones no se percibe la suficiente crítica contra determinadas actitudes y determinadas políticas erróneas del gobierno. Los misioneros extranjeros, pues sostenidos por sus congregaciones, digamos que tienen otra libertad, no necesitan ser funcionarios, no necesitan trabajar en un colegio para poder realizar su misión pastoral. Entonces, en ocasiones sí que se ve una falta de crítica mayor por parte de la Iglesia diocesana en general. No se puede generalizar tampoco, porque es necesario también que estos sacerdotes se busquen medios de subsistir y en ocasiones quizá pues puedan estar un poco, no digo condicionados, pero... La dependencia es... Claro, pero la independencia puede ser... También es cierto que hay veces que la libertad de ser ciudadano extranjero te permite hablar de otra forma, hay gente que prefiere trabajar en silencio sin hacer tanto ruido y seguir trabajando. Pero sí que es verdad que es un tema que es real y que se debate allí dentro de las comunidades en Mozambique. Gracias, Javier, por todo tan interesante que nos has explicado. Muchas gracias a vosotros. Esperemos que no sea la última. Esperemos. A ver a dónde vas la próxima vez de viaje. Bueno, ya yo os apunto en la lista, os lo comento, y si me invitáis, con mucho gusto vendré. Gracias, Javier. Y también muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Si desean ayudar a la Iglesia en Mozambique o saber más sobre la realidad de este país, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su programa. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.